Nuevamente, buenas tardes para todos. Soy Viviana Carrión, especialista de la gerencia de negocios privados y junto con la gerencia técnica de automóviles de la previsora compañía de seguros, hemos preparado este evento en colaboración con CESBI Colombia S.A., empresa con más de 20 años de experiencia de investigación y experimentación para el desarrollo de productos y servicios enfocados en las necesidades de la industria automotriz y la seguridad vial de Colombia y Latinoamérica. Para la primera parte del webinar nos acompaña José Efraín Jiménez Vives, coordinador de prevención de CESBI Colombia, técnico en seguridad vial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid y auditor en sistemas de gestión de transporte ISO 39001. Cuenta con certificación internacional como instructor de manejo defensivo en automóviles y motocicletas y sistemas de seguridad activa y pasiva de vehículos y mecánica básica con una gran trayectoria como formador en diferentes segmentos del servicio público, privado y consultor en la identificación de diferentes de riesgos de flotas, creando mecanismos de disminución de riesgos para fomentar la productividad en el sector asegurador. Su experiencia ha permitido asesorar a grandes empresas en el cumplimiento de la normatividad legal vigente como el Plan Estratégico de Seguridad Vial y SST. Pueden plantear sus inquietudes en el chat durante el desarrollo de la charla para resolverlas al final de cada intervención. Igualmente les estaremos enviando en el chat una encuesta para conocer sus opiniones, para que también los podamos seguir invitando a estos webinars y para enviarles la grabación de esta charla. Adicionalmente, para el final del webinar se obsequiarán entre los asistentes 2 cursos de manejo preventivo en la plataforma virtual del CESBI. Con ustedes, nuestro conferencista José Efraín Vives. Gracias, Viviana. Buenas tardes. Pues para mí es un placer acompañarlos en la tarde de hoy. Efectivamente, vamos a trabajar en este tema del arte de la conducción, el cual nos parece bastante importante, ya que una de las principales causas de mortandad, según cifras o estadísticas del Observatorio Nacional, y son los accidentes viales. Y precisamente vamos a empezar contextualizándonos un poco en todos los aspectos que tienen que ver con las cifras de mortandad y de heridos que genera esta situación. Vamos a hablar un poquitico de estos factores y más adelante empezamos precisamente a ver esas causas, esos factores, las consecuencias y esos tips de seguridad o esas técnicas que queremos compartir con ustedes para tener en cuenta y evitar que se presenten este tipo de situaciones. Lastimosamente, las cifras de accidentalidad van en aumento. El año pasado fue un poco atípico y ya lo vamos a ver. Pero pues bueno, como dice Viviana, les voy a contextualizar, les voy a contar un poquitico de CESBI. Somos una empresa de sector. Trabajamos en todos los temas de prevención y seguridad vial con más de 20 años de experiencia y estamos pues acompañándolos y dispuestos a cualquier duda o inquietud que tengan. ¿Listo? Bien, entonces como hablábamos en las cifras de accidentalidad de este 2021, en lo que llevamos corrido del año, vamos a hablar un poquitico cómo cerramos las cifras el año anterior y vamos a mirar esos cambios que se han venido generando a partir de este nuevo año. El año 2020, reitero, fue un año totalmente atípico de acuerdo a las condiciones que se presentaron con todo este tema de la pandemia. Tuvimos una reducción significativa en los accidentes viales, ya que más o menos en los últimos 5 años el promedio está por encima de las 6.000 personas fallecidas. El año pasado llegamos a una cifra de 5.458 personas o fallecidos, víctimas fatales, como lo vemos en pantalla, en la cual tuvo una reducción del 17.7%, equivalente a más de 1.175 personas, menos que el año 2019. Fue una cifra bastante positiva, a pesar de que uno no deja de pensar que 5.458 personas es bastante en estos temas, pero sin embargo, esa reducción pues fue bastante importante. Este año la meta era mantener y obviamente disminuir. Por eso, en este momento voy a tocar unos temas bastante importantes y es que uno de los objetivos principales que nosotros tenemos en la seguridad vial es trabajar en esta reducción.
Por eso el gobierno saca diferentes estrategias y compromisos. En los últimos 10 años hemos venido evolucionando un marco normativo bastante fuerte, bastante robusto, sobre todo para las empresas, sobre todo para las entidades educativas. Todo esto nace con todo lo que tiene que ver con los planes estratégicos de seguridad vial y la ley 1503, que es como ese marco importante en el tema de cambio de hábitos y comportamientos seguros para todos los roles dentro de la vía. También es importante aclarar que no importa si yo voy manejando un vehículo, no importa si yo voy manejando una moto, no importa si voy a pie, el comportamiento que nosotros tenemos que tener es bastante adecuado en las diferentes actividades que realizamos o que ejecutamos durante nuestro día a día en la vía. ¿Listo? Entonces, después de que, como les venía diciendo, tenemos estas cifras, esta reducción, para este año el compromiso era bastante fuerte y con todo lo que les comenté de este marco legal, la idea era seguir trabajando en esa reducción. Lastimosamente, en lo que lleva corrido del año, las cifras que vamos a ver es hasta el primer semestre del 2021. El incremento de las fatalidades es un tema bastante alto. Pasamos ya en este momento, estamos pues al 31 de julio, estábamos cerca de los 4.000, en este momento obviamente ya lo superamos, pero pues quiere decir que la tendencia a la siniestralidad va creciendo. Tiene mucha lógica, pues también cuando uno empieza a comparar todo el tema de comercialización de vehículos, la venta de vehículos y motocicletas nuevas, pero de todas maneras, la idea precisamente es controlar y evitar llegar a estas cifras. Este reto que nosotros tenemos, desafortunadamente, no está dando los frutos que quisiéramos. Como lo pueden ver, 1.271 víctimas más en lo que lleva comparados con el periodo del año anterior, teniendo en cuenta que el año pasado, entre los meses de marzo y junio, hubo una disminución debido a que precisamente había una menor exposición al riesgo. La gente o las personas no estábamos en la calle, por eso la reducción de las cifras fue bastante importante, pero este año ya cambió totalmente ese panorama y empezamos fue en una alza bastante alta y preocupante. Y precisamente todos esos accidentes, como lo que de pronto no sé si ustedes vieron en el transcurso de estos días, el accidente en la vía Girardot, donde el camión se lleva más de 10 vehículos en promedio, precisamente son por actos inseguros que cometemos como conductores. No importa la tipología del vehículo, pero son esos actos inseguros lo que llevan a estas situaciones y a estos accidentes viales. Por eso la importancia de entender el significado de ser un buen conductor, de profesionalizarnos. Como lo comentó bien en algún momento, llevo más de 10 años trabajando en este tema y definitivamente soy una persona convencida de que manejar requiere no solo de una buena técnica, sino también de una responsabilidad bastante alta. Y el tema de estarnos formando, capacitándonos, actualizándonos en los diferentes conceptos de la seguridad vial es un tema muy importante para poder prever y evitar este tipo de situaciones. Les comparto, pues miremos precisamente, lastimosamente, el motociclista es el actor vial con mayor fatalidades, representa cerca casi el 60% de los fallecidos. Hablamos en promedio de que si en el año fallecen más de 6.000 personas por accidentes viales, pues por lo menos unos 3.000 a 3.200 son motociclistas. ¿Listo? Una cifra considerable. Es un actor muy vulnerable debido a muchísimas circunstancias desde que es su propio chasis, desde que tiene un vehículo que no tiene un sistema que lo proteja, hasta los malos hábitos que representan en la vía. El 62% de los lesionados, motociclistas, seguidos del peatón. El peatón es el siguiente actor vial con mayor fatalidad, equivalente a un 21.5% de fallecidos y un 14.3% de lesionados. Después entonces siguen los usuarios del vehículo con un 11.2% de los fallecidos. Es una cifra, dependiendo como queramos verla, de pronto no es tan alta. Tenemos en cuenta que el vehículo, pues en muchas ocasiones o en muchas situaciones me protege del accidente, pero desafortunadamente no deja de ser una cifra bastante preocupante. Y tiene la cifra de 15.4% en temas de lesionados. Los ciclistas, uno de los actores que ha venido creciendo bastante en cantidad,
todavía, gracias a Dios, no ha crecido tanto en accidentalidad, está en el 6.51%. Ojalá, como todos los anteriores, reduzca esas cifras, pero pues cada día vamos saliendo más con ciclistas y representa el 8.57% de lesionados. También es importante recalcar que hay otro tipo hoy en día de actores viales. El tema de las patinetas es un tema que está bastante de moda, representando otros tipos de riesgo, como el riesgo público en el tema de los hurtos, pero también enfocados hacia la seguridad vial, la falta de compromiso y de seguridad que ellos representan, el no uso de equipos adecuados como cascos o inclusive las luces, los cuales lo hacen más visibles en condiciones de poca luminosidad, son elementos importantes para tener en cuenta si pretendo desplazarme en alguno de estos tipos de vehículos que estoy mencionando. Como lo mencionamos, pues entonces acá vemos las víctimas fatales al 31 de julio del 2021, usuarios de motocicleta, 2.350, ya en cifras concretas, la cantidad de personas representadas al 59.74%, seguidos del peatón, 847, usuarios del vehículo, 439, usuarios de bicicleta, sin información, otros actores viales, para un total de 3.934%. Y aquí entonces vemos esa variación entre el 2020 y el 2021 en el mismo periodo, donde en el 2020 para el 31 de julio teníamos 2.663 víctimas fatales, hoy contamos con 3.934, un crecimiento del 47.73%, el cual nos pone a pensar en la importancia que tiene cambiar la actitud, el comportamiento en la vía. Empezar a cuestionar cuáles son las técnicas de conducción que yo tengo cuando me subo a mi vehículo, cuáles son esos malos hábitos y comportamientos que desafortunadamente llevan a la consecuencia de ese accidente vial. Lastimosamente, es muy fácil ponernos o es muy fácil identificar los riesgos o las malas acciones que cometen los demás. Cuando voy manejando mi vehículo, veo cómo el motociclista se atraviesa, veo cómo el ciclista pasa por el lugar inadecuado, no utiliza el carril, etcétera. Es muy fácil identificar ese tipo de condiciones, pero es muy difícil identificar cuáles son los malos hábitos que yo poseo como conductor de vehículo o motocicleta o bicicleta, incluso como peatón. No usar el puente peatonal de forma adecuada, no respetar los semáforos, bien sea peatonales o vehiculares, no utilizar los pasos seguros como las cebras, no preparar, no alistar mi vehículo. Todos esos factores son esos aspectos que conllevan a este tipo de situaciones. Entonces, antes de empezar a revisar o antes de empezar a cuestionar los malos hábitos de los demás, es importante hacer un autoanálisis y empezar a identificar cuáles son los malos hábitos que yo poseo y cómo puedo empezar a mejorarlos en día a día. Esto es un trabajo que no es sencillo, ya que requiere, como cualquier hábito del ser humano, requiere de un trabajo constante, requiere de una disciplina, la cual permite que la persona empiece a lograr un cambio positivo en un lapso de tiempo, no de un día para otro. Esto es cuestión, reitero, es un tema de trabajo constante para poder llegar a alcanzar una meta. Entonces, uno de los primeros consejos que menciono y que pues, los comparto es empezar a analizar esos hábitos que yo tengo cuando empiezo a manejar o empiezo a circular en la vía. ¿Listo? Otros factores importantes que debemos tener en cuenta, aquí pues seguimos con esta tabla comparativa, pero lleguemos aquí, miremos datos también un poquitico más concretos. Acá vemos el periodo, vamos viendo el transcurrir del año, mes a mes, con la cantidad de cifras, donde empezamos con unos porcentajes muy elevados, un mes muy fuerte de enero con más de casi 600 personas, empezamos bastante fuerte. Disminuye un poco hacia el mes de entre abril y mayo, pero otra vez en los periodos de vacaciones como junio empieza otra vez a subir el tema de accidentalidad. Los días con más ocurrencias generalmente siempre son los fines de semana, entre sábado y domingo son los días que más accidentes viales ocurren.
Y la hora de consecuencia, las horas más críticas donde se presenta la mayor accidentalidad, son las jornadas que nosotros conocemos como ya pues la salida del trabajo, las horas pico. Hay una hora pico en la mañana, una hora pico en la noche, pero la hora pico en la noche es mucho más crítica, ya que no solo la cantidad de tráfico, sino también ya manejar con una fatiga del día a día, pues esto genera que también haya una menor concentración en la conducción y que la persona esté menos atenta a cada una de las actividades que ha venido realizando. Sexo masculino. El sexo masculino es el que más fallece en los accidentes viales. Tendemos a ser un poquitico más imprudentes. Y yo no diría un poquitico si comparamos esta gráfica que estamos viendo en este momento de más o menos 3.317 personas sexo masculino a 617 sexo femenino, pues es una variación bastante elevada. Entonces, esto nos dice que definitivamente nosotros como sexo masculino somos más imprudentes. No solo más imprudentes, también tendemos a ser mucho más confiados. Creemos que hemos venido realizando una buena tarea. Lastimosamente también las estadísticas hablan que desde el mismo aprendizaje a veces no recibimos una educación completa para manejar un vehículo. Nos falta mucha experiencia y una educación adecuada para poder salir a la vía por primera vez. Y todo esto hace de que el sexo masculino sea uno de los el que más fallece, perdón, en estos accidentes viales. Y una de las cifras también un poco más tristes es el tema de las fatalidades hacia los rangos de edad, donde los jóvenes son los que más fallecen. Esto también viene muy asociado hacia ese grado de confianza que cuando nosotros empezamos a manejar un vehículo, tal vez por primera vez, creemos que ya lo hacemos de forma adecuada, cuando escasamente hemos cogido el vehículo del papá o de algún familiar en pocas ocasiones. Y reitero, manejar requiere de no solo de experiencia, sino de una técnica adecuada. Utilizar o aprovechar al máximo los elementos de seguridad, tanto activo como pasivo del vehículo, una buena postura, cómo acomodarme en la silla, utilizar o manejar o tener las manos de forma adecuada sobre el timón, estar atento a todas las condiciones cambiantes. Todo eso es algo que va poco a poco, se va generando poco a poco con la experiencia que genera este tema de la conducción. Entonces, a medida que el conductor va cogiendo experiencia, va mejorando su técnica y sus habilidades, aunque también desafortunadamente a veces va siendo un poco más confiado. Pero cuando yo empiezo a manejar, creo que ya aprendí lo básico y que con eso tengo suficiente para poder manejar o manipular mi vehículo. Y obviamente no es cierto. Y las cifras, como ustedes lo están viendo en este momento, desafortunadamente nos demuestran cómo los jóvenes, sobre todo entre los 20 a 30 años, son los que más fallecen, los que más representan mortandad. No solo mortandad, sino lesionados, que vamos a compartir rápidamente un poquitico estas cifras también y vamos a ver cómo también los heridos empiezan a sumar en este día a día y en esta situación. Eh, el tema de moda, pues ya ahorita ha bajado, gracias a Dios, un poco, pero pues el año pasado fue el tema de la pandemia, el COVID, etcétera. Pero cuando nosotros empezamos a analizar datos de mortandad, el accidente vial en este momento está más o menos en el quinto o sexto lugar de las muertes, de las muertes, de las cifras, perdón, de las cifras de mortandad en el país. Y es algo que tenemos que seguir trabajando y controlando. Aquí ahora vemos el dato de los lesionados. Habíamos hablado de casi 4.000 muertos, 3.974. Ahorita ya estamos hablando que lesionados, vamos llegando a los 9.000 lesionados al año. O sea, hemos duplicado la cifra, lastimosamente, donde el usuario de moto sigue siendo el mayor. Ahorita ya subió de un 52, 53% a un 62%.
el motociclista y como experiencia propia les comparto que manejar una motocicleta es una sensación, personalmente considero que es una de las mejores sensaciones, es una sensación muy chévere, pero requiere una responsabilidad bastante grande en todos los factores que se asocian hacia la seguridad vial. Mm, Ser responsables en la vía, utilizar un carril de forma adecuada, mantener una distancia prudencial, estar atento, básicamente en una vista panorámica de 360 grados, mirando qué es lo que sucede adelante, qué es lo que sucede a los lados, qué es lo que sucede atrás con mis espejos. Todo esto me permite estar anticipándome a cualquier situación de riesgo. Y el motociclista, todos, tanto conductor de carro como de moto, camión, etcétera, necesita un grado altísimo de concentración y de atención para evitar cualquier situación de riesgo. Pero el motociclista tal vez un poco más, ya que cualquier mala decisión termina en una cifra como lo estamos viendo, bien sea lesionado o bien sea fatalidad. Pues también aquí tenemos los meses de ocurrencia, ya quiero avanzar un poquitico, ya vimos un poquitico de estadística, quiero que nos enfoquemos un poquitico más hacia esos consejos, pero quería contextualizarlos del por qué la importancia de esta profesionalización en la conducción. Reitero, no importa el tipo de vehículo que yo maneje, el tipo de vehículo que utilice, es muy importante que los tips que vamos viendo poco a poco los tengamos en cuenta siempre para no llegar a esto. ¿Listo? Nuevamente, aunque aquí en el tema de lesionados ya aumenta, el sexo femenino aumenta en lesionados, ya vemos más la cifra, ya no hay una brecha tan grande como los fallecidos, aquí empezamos a ver que empieza un poco más a alcanzar el sexo femenino al sexo masculino, que también es bastante importante tener en cuenta estos temas, y los rangos de edad sí se mantienen, seguimos en los mismos, tanto para fallecidos como para heridos, estamos en en el mismo rango, entre los 20 y los 30 años son las personas que más fallecen y que más quedan lesionados en accidentes viales. Ok, empecemos a trabajar entonces ahora sí con las principales causas de accidentalidad. Ya vimos las cifras, ya vimos las estadísticas, lo que generan estos accidentes viales lastimosamente. Ahora empecemos a analizar cuáles son esas causas que generan esa situación final. ¿Listo? El exceso de velocidad, la primera causa de accidentalidad. Es la primera en este momento, de acuerdo a las estadísticas nacionales, y en verdad es una de las causas que hace que la persona, sobre todo dependiendo de muchísimo del estado anímico de la persona, entonces viene esta causa. El exceso de velocidad hace que la persona no controle de forma adecuada su vehículo. Hay dos aspectos que debemos tener en cuenta en lo que es el exceso de velocidad. Tendemos a tener una equivocación con lo que llamamos como exceso de velocidad porque muchos de nosotros opinamos que el exceso de velocidad es sobrepasar un límite establecido. Por ejemplo, si en la vía encuentro una señal reglamentaria que dice 60 kilómetros por hora y yo voy a 80 kilómetros por hora, entonces tendemos a decir que aquí es donde se comete ese exceso de velocidad. ¿Ok? Pero el exceso de velocidad no solo es sobrepasar ese límite establecido. En muchas oportunidades el accidente se da es cuando el exceso de velocidad no es sobrepasar, sino no controlar las condiciones adversas que se presentan. ¿Cómo así? El exceso de velocidad no solo es sobrepasar la velocidad, sino, por ejemplo, si empieza a llover fuerte, voy por la autopista, una autopista grande, voy a poner un ejemplo en la ciudad de Bogotá, no sé, autopista norte saliendo hacia la ciudad de Tunja, y voy en un vehículo que mi vehículo tiene llantas lisas. Ya tenemos un primer error, no revisé y no tengo el mantenimiento adecuado. Llantas lisas. Y empieza a llover fuerte, disminuye la visibilidad, no veo bien. Hay un límite de velocidad que dice 80 kilómetros por hora porque voy en carretera. Ese es el límite establecido o definido en la carretera. ¿Ok? Voy a 80, inclusive voy a 70. Estoy respetando el límite definido en la vía. E incluso voy por debajo.
pero voy con llantas lisas y fuera de eso empieza a llover fuerte. De pronto se atraviesa en algún momento algún animal, voy a frenar, las llantas lisas hacen que no tenga adherencia ni fricción con el pavimento, sigo de largo, no controlo mi vehículo y sucede el accidente. Aquí vemos un accidente por exceso de velocidad, no por sobrepasar el límite, sino por no controlar las condiciones adversas, como lo son vehículo en condiciones inadecuadas, condiciones externas como el clima, lluvia extrema. Entonces es ahí donde entra la pericia del conductor experto y empieza a identificar ese tipo de condiciones adversas que se presentan. Si yo veo que las condiciones no son óptimas, que tengo poca visibilidad, que no veo bien, ni siquiera debería estar en 70, de pronto 50 o 40 para controlar cualquier riesgo que se pueda presentar en el trayecto de ese desplazamiento. Entonces aquí quería compartirles precisamente eso y es tener en cuenta que el exceso de velocidad son ambos, sobrepasar el límite y sobrepasar las condiciones. Tengámoslo en cuenta para futuras ocasiones. También tengamos en cuenta que los límites, tenemos unos límites establecidos en este país, ustedes los encuentran, aquí les voy a contar un poquitico. Código Nacional de Tránsito, por si no lo conocen, Ley 769 del 2002. Hoy en día tenemos una herramienta muy importante que es en el celular. Podemos descargarlo por medio de aplicación. La encuentran ustedes en el Google Market o en el Play Store. Todo lo que tiene que ver, ustedes buscan Código Nacional de Tránsito de Colombia. El icono es la bandera de Colombia y lo pueden descargar y voy a tener esa herramienta dentro de mi celular. Ese código se divide en un único libro, 4 títulos, 36 capítulos y 170 artículos. En los artículos 106 y 107 vamos a encontrar los límites establecidos, los cuales habla de 30 kilómetros por hora en ciudades y sobre todo en zonas residenciales, 60 kilómetros en la ciudad en vías de mayor flujo. Aquí en Bogotá, recordemos que estamos hablando de que ese límite cambió a 50 kilómetros y 80 kilómetros en carretera. ¿Listo? Respetemos los límites, tengamos en cuenta los factores externos para evitar un accidente por esta primera causa. La segunda causa es la impericia del conductor y lo acabamos de ver precisamente asociado a las cifras o estadísticas de accidentalidad, donde vemos precisamente que los jóvenes son los que más se estrellan debido a esa impericia, a la falta de la técnica o la falta de la falta de experiencia en la conducción. ¿Listo? Entonces, se ven muchos factores y ahora vuelvo otra vez a las estadísticas y miramos que el motociclista es el que más fallece, también asociado precisamente a estos dos factores. Empieza uno a jugar con las estadísticas y a darse cuenta cómo todo tiene una lógica bastante coherente y darnos cuenta de que ese vehículo, manejar moto, requiere una técnica un poquitico más, más adecuada, requiere un poquitico más de trabajo, requiere un poquitico más de formación, de capacitación. Entonces, por eso es importante capacitarnos, practicar, ser conscientes que todavía me falta por aprender. Yo llevo 20 años manejando un vehículo, 10 años manejando motocicleta y todavía me falta aprender muchísimo. Pienso que todos los días se aprende algo nuevo en este tema de la conducción. ¿Listo? Lastimosamente, dentro de las estadísticas, dentro de las causas de accidentalidad, el consumo de alcohol y drogas todavía, a pesar de que tenemos sanciones bastante fuertes establecidas en la ley 1696 del 2013, tenemos todo el tema de acuerdo a la cantidad de alcohol que tiene una persona en la sangre, vienen los tipos de sanciones. No me voy a extender acá porque es un poco un marco legal un poquitico más extenso y fuera de eso pues nos salimos de nuestro tiempo, pero lastimosamente lo que yo quiero reiterar es, miren, que esta causa desafortunadamente se sigue presentando. Precisamente estaba leyendo una noticia hace unos minutos antes de empezar el webinar de un accidente que ocurrió aquí en Santa Marta, creo que fue hoy, de un conductor bajo efectos del alcohol que atropelló y mató a 6 personas, creo que fue el día de hoy o anoche. Entonces miren cómo esta situación se sigue presentando, seguimos siendo irresponsables en este factor y no analizamos las consecuencias de una mala decisión.
El alcohol desafortunadamente tiene un factor, hay una solo de alcoholemia, podríamos hablar por una charla de más de 2 horas, hay mucho que hablar en cada uno de estos factores, pero hay algo interesante en el tema del alcohol y es que cuando una persona ingiere alcohol, empieza a desinhibirse, a perder miedos, a sentirse más tranquilo consigo mismo. Es un factor, es algo que le genera esa sustancia. Y por eso mismo es que empieza a tomar esas decisiones. Yo me siento bien, puedo manejar, me tomé solo unas 5 cervecitas, pero me siento muy bien. Antes me siento mejor, manejo mejor borracho. Todavía es una de las frases típicas de muchas personas cuando van a tomar un vehículo y han ingerido bebidas alcohólicas. Perdón. Entonces, este factor es algo que podemos controlar no solo como persona, sino también como un acompañante. O sea, si yo estoy con alguien, con un amigo, un familiar que ha tomado alcohol y va a manejar, yo puedo interferir y decirle, venga, usted no va a manejar en esas condiciones. Es una responsabilidad compartida que tenemos. ¿Listo? Bien sea como conductor o bien sea como pasajero, pero es exponernos a un riesgo innecesario subir en el vehículo de una persona que está en estas condiciones. ¿Ok? El exceso de confianza, como lo habíamos visto, otro de los principales factores que se presentan en los accidentes viales. Este exceso de confianza son estados psicológicos de la persona. En muchos aspectos, el haber cogido un vehículo en una sola oportunidad, lo reitero, no me da la experiencia suficiente para poder manejar de forma adecuada. Muchos accidentes se presentan también, no solo por los excesos de velocidad, sino por tomar una curva de forma inadecuada. Y aquí es donde también vemos precisamente la falta de experiencia y pericia en la conducción. ¿Listo? Fallas mecánicas. En los accidentes viales, algo que debemos tener en cuenta es, y tal vez uno de los aspectos más importantes, es que el 91% de los accidentes ocurren por el factor humano. ¿Ok? Lo que igual yo soy el que estoy manipulando ese vehículo, igual soy yo el que soy responsable de las condiciones técnico-mecánicas en las que se encuentre mi vehículo. Entonces también tiene cierto grado de asociación esa falla mecánica, ¿ok? Lo digo porque una falla mecánica es de pronto voy a 70 kilómetros por hora en una carretera y se estalla una llanta. ¿Listo? Esto puede ser una falla mecánica. Incluso que una llanta se estalle, también puede ser una consecuencia de un mal mantenimiento, que no le generó o no revisó la presión adecuada, o que, bueno, puede ser. Pero voy a poner de que fue algo infortuito. Se estalló la llanta. En el momento que se estalla la llanta, a esto le podemos llamar una falla mecánica. Pero, por ejemplo, quedarse sin frenos, la verdad las posibilidades son pocas, ya que pues tenemos diferentes aspectos de un vehículo que hoy en día me ofrece muchas garantías. Y cuando entramos a analizar esas fallas mecánicas o esa falla por frenos, tendemos a revisar que hubo un mal mantenimiento o no había un mantenimiento adecuado. Pastillas desgastadas, discos desgastados, líquido de frenos en condiciones inadecuadas, no se les realizó el cambio, etcétera, o incluso una mala técnica de conducción. Es muy típico ver la falla de frenos en carreteras como descendiendo la línea. Voy bajando la línea, freno, 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 freno. Esto es una mala técnica de conducción, ya que estoy recalentando demasiado el sistema, un vehículo, dependiendo de mi vehículo. Aquí también los invito muchísimo a conocer las características de mi vehículo, porque eso me va a servir demasiado para mejorar mi técnica de conducción. Voy a hablar de un auto familiar liviano, pesa más o menos entre 1.200 a 1.450, 1.500 kilogramos, automóvil, no camioneta. Esto ya estoy hablando, o sea, entre un poco más de 1 tonelada y casi 1,5 toneladas. Son vehículos, el promedio de un vehículo. Y si yo estoy frenando este vehículo con toda la familia, pues el carro ya no pesa 1.400, sino 1.800. Freno, 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 pues obviamente le estoy dando muchísimo, muchísimo
trabajo al sistema hidráulico del vehículo, al sistema de frenos, y esto hace que se recalienten los frenos. Entonces, aquí es donde vemos que no fue que me quedé sin frenos, fue una mala técnica en el momento de la conducción la que conllevó a la situación que acabamos de ver. Entonces, las fallas mecánicas, reitero, es un punto interesante a analizar porque hay algunas que podemos considerar 100% una falla mecánica, hay otras que siguen siendo asociadas a la técnica de conducción. La fatiga del conductor. Y hay muchos aspectos a tener en temas de fatiga, desde una alimentación adecuada hasta la cantidad de horas que una persona debe dormir, pero todos esos son aspectos que yo debo analizar antes de coger un vehículo y manejar, sobre todo si mis desplazamientos van a ser desplazamientos extensos, largos, jornadas muy largas de trabajo o de conducción. Voy a poner un ejemplo, me voy a desplazar de una ciudad a otra con más o menos, a ver, Bogotá-Medellín, Bogotá-Cali, y estoy hablando de 12, 14, 16 horas de conducción. Esto, pues son ya jornadas muy extensas y es aquí donde la fatiga se puede presentar a pesar de que me haya preparado para la conducción, a pesar de que haya dormido bien el día anterior. Igual se puede presentar la fatiga porque pues la actividad de la conducción es una actividad repetitiva que puede generar una fatiga física o psicológica en la persona, ¿ok? Por eso es importante que para los temas de fatiga me haya preparado de forma adecuada, duerma entre las 7 horas a 8 horas la noche anterior, aliméntese de forma adecuada, evite comer demasiado, coma constante, pero en proporciones más cortas, más pequeñas, para que su sistema digestivo esté activo, pero que no sienta esa sensación de pesadez cuando ha comido demasiado, porque es ahí donde toda la sangre, y sobre todo la sangre que estaba acumulada en el cerebro, pasa al sistema digestivo para hacer su proceso de digestión, valga la redundancia, y es donde empiezo a sentir esos temas de fatiga, cansancio, ¿ok? Entonces, por eso es importante que no coma tanto y menos cuando estoy manejando, sino que coma en cantidades un poco más pequeñas, mucho más pequeñas, pero un poco más constante. Y las pausas activas son fundamentales, son importantísimas en una conducción extensa, donde me voy a bajar, a estirar los músculos, a mover las piernas para evitar calambres, cansancio muscular, dolores en el cuello, etcétera. Entonces es muy importante esas pausas. Y fuera de eso revitalizan, hacen que la circulación mejore y que me mantenga más activo y más constante. ¿Listo? Pero ojo, está dentro de las 10 primeras causas de accidentalidad, por eso es importante tener en cuenta que debo prepararme para una conducción adecuada. Las distracciones, lastimosamente, y de verdad esto, no sé, por más de que hemos trabajado tanto en este tema, es un tema que cada vez nos da más duro, más difícil. Nos hemos vuelto una sociedad 100% adicta al tema del celular. No podemos esperar 2, 3 minutos a responder un mensaje. Tenemos que estar mirando el celular. Y la distracción se puede presentar de muchos factores. O sea, la distracción es que yo voy manejando mi vehículo y pasó un accidente al lado, entonces me distraje. Veo a la chica linda encima del andén, entonces me distraje. Veo que ocurrió una situación graciosa o algo en la calle, entonces me distraje. Veo una valla publicitaria, entonces me distraje. La distracción son muchos factores, pero la verdad, no tanto como el celular. El celular es el número uno y tal vez el más peligroso de todos. Si nosotros no aprendemos a manipular este equipo de manera adecuada, no vamos a lograr reducir una cifra de accidentalidad de forma adecuada. Tenemos que ser muy, muy inteligentes al usar nuestro equipo móvil y saberlo usar y en los momentos apropiados. Si usted tiene su celular como un GPS, utiliza alguna de las plataformas que hoy en día están activas para ubicarse, pues coja el celular y ponga desde antes de arrancar, defina su ruta, para dónde voy, etcétera, ya más o menos, y de resto, básicamente, estoy atento de vez en cuando puedo, miro un segundito y miro por dónde tengo que voltear o lo que sea. Pero no esté manipulando el celular constantemente durante la conducción, porque esto es lo que conlleva a los accidentes viales. ¿Listo? Las llamadas.
Así use manos libres, por favor, intentemos evitar este tipo de situaciones, ya que las llamadas pues también me generan cierta distracción. El estado del tiempo, como ya lo habíamos hablado, entonces el estado del tiempo, la mayoría de personas piensan que la lluvia es el riesgo mayor, pero no. El calor y el exceso de luminosidad también es un factor de riesgo. No sé si en alguna oportunidad les ha pasado que van cuando son las 4:30, 5 de la tarde, va cayendo el sol y lo tienen de frente, o en la madrugada, 5:30, 6 de la mañana, tienen el sol de frente y definitivamente no tengo nada de visibilidad. Entonces miren que no solo es la lluvia, es el exceso de luminosidad o la carencia de luminosidad. Cuando está de noche y no veo nada, hay calles sin luz, mis luces del vehículo no son tan óptimas. Todo eso son condiciones del estado, del tiempo, ¿ok? Entonces la neblina, el frío, el calor juegan papeles importantísimos en una condición adecuada y sobre todo en las condiciones físicas de la persona que hacen que usted reaccione a ese tipo de situaciones. Mucho calor, deshidratación, fatiga, cansancio. Mucho frío, falta una reacción inadecuada. Miren cómo cada una de estas situaciones hacen que mi conducción mejore o empeore. Por eso debo intentar estar muy atento no solo a las condiciones de la vía, sino a las condiciones del tiempo, las condiciones de mi vehículo y las condiciones físicas. ¿Listo? El estado de la vía, pues lastimosamente lo sabemos, no tenemos la mejor malla vial del mundo, tenemos muchos factores de riesgos asociados a las vías, desde vías en malas condiciones hasta vías inadecuadas eh, eh, de forma que generan riesgos, calzadas estrechas, mala demarcación o señalización, todo eso son factores asociados a las condiciones o al estado de la vía. Entonces también es muy importante, aquí siempre doy un consejo y es estar atentos y mantener una distancia con el vehículo que me antecede me permite estar o reaccionar de forma más segura a una situación que se pueda presentar en la vía como un hueco o lo que sea. Sobre todo voy a poner un ejemplo, los motociclistas. Yo cojo un hueco, una alcantarilla abierta en mi vehículo, duele, golpea, ¡ay, qué dolor! Pero listo, yo cojo una alcantarilla en motocicleta, una alcantarilla abierta, ¡ay, qué dolor! Qué dolor físico porque la caída, el golpe es fuerte. ¿Listo? Principales consecuencias de un accidente de tránsito, pues entonces ya vimos las causas que generan, las principales causas que generan accidentes. Ahora veamos las principales consecuencias. Las lesiones físicas, volvemos a nuestras estadísticas, al 31 de julio estábamos cerca de los 9.000 heridos o lesionados. Estoy seguro que ya pasamos más de los 10.000 lesionados este año y estoy seguro que hemos pasado más de los 4.300 muertos en accidentes viales. Entonces, las lesiones físicas, que en muchas oportunidades son lesiones de por vida, lo que llamamos una incapacidad total o permanente, la pérdida de algún miembro, como un brazo, una pierna, lastimosamente, y muchas otras, silla de ruedas, paraplegia, cuadraplegia, cualquiera de este tipo de situaciones muy lamentables. Entonces, ojo con eso. Los daños psicológicos, de verdad, es un factor, de pronto, como cualquier ser humano, todos somos totalmente distintos. Hay personas que lo pueden asimilar más fácil, hay personas que definitivamente no superan una situación de estas y les cuesta muchísimo trabajo volver a reaccionar de forma adecuada o volver a manejar un vehículo. Incluso muchos de ellos no vuelven a manejar un vehículo en su vida. Daños materiales, los cuales son en muchas oportunidades son costosísimos y pueden llegar a la pérdida del patrimonio, y las consecuencias jurídicas en todo lo que tiene que ver con procesos judiciales, vaya y venga a citaciones, tiempo, dinero, abogados. Entonces, miren que manejar un vehículo no es solo subirse a él, es todo lo que puede llegar a pasar si tomo una mala decisión. Factor humano, factor vehículo, factor vía. Entonces, son los tres factores que pueden generar un accidente. Partamos y reitero, el 91-92% de los accidentes es a causa del factor humano. Ya las vimos, malas decisiones, malos hábitos, excesos de velocidad,
Omitir las señales de tránsito, creo que se me escapó dentro de la presentación porque está dentro de los 5 primeros causales de accidentes viales. El semáforo que cambió a amarillo y acelero, 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 paso, paso, que ya no lo llaman amarillo, ya no lo llaman rojo, sino rosadito, paso, paso, paso. Este es uno de los malos hábitos. El pare, que parece que para muchos no existe el pare. El actor vial que yo veo que más omite el pare es el ciclista, es el que más omite el pare. Entonces, la omisión a las señales de tránsito es uno de los factores. Y todo esto, obviamente, son malas decisiones, malos hábitos que toma el factor humano o la persona. Por eso es el 91% de los que generan los accidentes viales. El factor vehículo, otro de los porcentajes que está más o menos entre el 4, el 5% y el restante va asociado al factor vía, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas van asociadas al factor vía. ¿Listo? Entonces, miremos rápidamente acá. Tenemos el factor humano, la falta de pericia, exceso de confianza, distracción, alcohol, drogas, exceso de velocidad, uso de dispositivos electrónicos, cansancio y fatiga, que creo que todos estos ya los vimos en las causas que mencionamos. En el factor de vehículo, entonces, tenemos las fallas de los frenos, como lo mencionamos también, a qué se debe esto en muchos aspectos, fallas en la dirección, fallas en la suspensión, fallas de mantenimiento, exceso de carga, sobredimensionamiento del vehículo. Hablemos de vehículos pesados. La norma nacional habla, por ejemplo, un tractocamión, habla de que en báscula, para pasar un peaje, el peso máximo establecido está en 53.5 toneladas. Hay vehículos, aquí es donde vienen las sanciones cuando sobrepasan esto, pero hay vehículos que sobrepasan este peso por pues ahorrarse unos pesos, entonces cargan en 55, 57 y esto puede generar. Pero también cuando cargan dimensiones adicionales, o sea, sobrepasan la dimensión del vehículo. Por ejemplo, las escaleras en los techos. Entonces el vehículo llega acá y la escalera ya sobresale 20 centímetros. Esto también es un riesgo muy alto. ¿Listo? Cuando me da por llevar el colchón en el techo de mi vehículo, obviamente es un riesgo. Todo ese tipo de aspectos son los que yo debo tener en cuenta para evitar y pueden generar esas causas asociado a ese factor vehículo. Aquí es muy importante recalcarles el mantenimiento preventivo. Tengan en cuenta que cuando yo adquiero un vehículo nuevo o usado, hay unas condiciones o unas características que siempre me recomienda el fabricante que yo debo seguir para evitar ese tipo de fallas mecánicas. Entonces, los cambios de aceite, los cambios de neumáticos, hay normas para eso, están las mismas tecnomecánicas, todos esos aspectos para controlar y evitar que los accidentes sucedan por este factor. Y dentro de la vía, pues el estado del pavimento, la mala iluminación, señalización deficiente o nula, presencia de animales en la vía, tráfico denso, condiciones climáticas. ¿Listo? Todos esos aspectos se presentan en este factor de la vía, que ya habíamos también tocado un poquitico anteriormente. Derivados de la conducción, accidentes. Entonces, el desconocimiento de la norma, las limitaciones psicofísicas, hábitos y conductas, comportamientos negativos. ¿Listos? Listo, perdón. Asociados a las condiciones del trabajo, tenemos los factores psicológicos, el estrés, la carga física y mental, el cansancio, todos esos factores, todo esto es relacionado al factor humano. ¿Listo? En los derivados de la conducción, en los asociados al trabajo. Y por último, acá en nuestros últimos 5 minuticos, quiero hablarles un poquitico sobre una técnica importante en la conducción y es las distancias seguras para unas reacciones adecuadas. Las velocidades, ya hablamos de la velocidad al principio de la charla y tengamos en cuenta que dentro de la velocidad, pues un factor físico, a mayor velocidad, mayor distancia de recorrido. Hay un cálculo matemático que me dice cuánto recorro yo en un segundo. Es un cálculo sencillo, pero para resumirlo, básicamente un vehículo que se desplaza a 60 kilómetros por hora recorre 16.6 metros por segundo. O sea, cada segundo yo recorro 16 metros si voy a 60. Y ahora, como lo acabo de mencionar, a mayor velocidad, mayor distancia de recorrido. Si voy a 80,
ahora recorro 22.2 metros por segundo. Si voy a 100, recorro 27.7 metros por segundo, y si voy a 120, 33.3 metros por segundo. Quiero que intenten imaginárselo en este momento, que intenten contextualizarlo, que miren a una pared y calculen 16 metros. Eso es demasiado. Eso es en un solo segundo, y estoy hablando de que voy a 60. Ahora imagínense qué pasaría si se atraviesa una persona en esos 16 metros. ¿Alcanzo a frenar o no? Por eso es tan importante estas técnicas que vamos a ver a continuación, y tal vez partimos de lo primero, y es estar atentos 100% a las condiciones cambiantes de la vía. La mejor técnica es que yo siempre esté mirando todo mi entorno, que esté mirando al frente, y no solo los siguientes 10, 15 o 20 metros, sino intentar tener una distancia de observación a mayor profundidad, lo que yo más pueda ver. El riesgo en los siguientes 50 metros, que yo ya tenga controlado una buena distancia, para que en caso de alguna eventualidad yo tenga algo de reacción, algún tiempo de reacción. Pero, por ejemplo, si yo soy de esos conductores que manejo pegado al vehículo que va adelante, pues mi distancia de reacción es mínima. Este señor frena, ya no tengo una distancia de reacción adecuada. Una frenada se divide en 3 y básicamente 4 partes. La primera es la distancia de percepción. Esa distancia de percepción es la distancia que recorre el vehículo desde el momento en que el conductor identifica el riesgo hasta que toma una decisión. Esa es la distancia de percepción. Entonces, si yo voy en mi vehículo y se atraviesa una persona, esa es la primera parte. Vi el riesgo. Esa es la primera parte de la frenada. Ahora imagínense que se atraviesa una persona y usted está mirando el celular. Cuando yo miro al frente, ¿cuántos metros han pasado? Ahí está el tema. ¿Listo? La distancia de reacción. La distancia de reacción es la distancia que recorremos desde que veo el riesgo y oprimo el freno. Las milésimas de segundo en oprimir el freno. La distancia de frenado son los metros que recorre mi vehículo en el momento que oprimo el freno y este se detiene totalmente. Esa es nuestra distancia de frenado. Quiere decir que en total, la distancia total de frenado es la sumatoria de las 3 anteriores: la percepción, la reacción y el freno. Un vehículo a 60 kilómetros por hora puede necesitar entre 14 a 16 metros para detenerse. Y es aquí donde tenemos que entender la importancia de estar atentos, mantener una velocidad adecuada y mantener una distancia prudencial para poder reaccionar ante las eventualidades que se presenten en la vía. Quiero agradecerles por estos minuticos, una charla corta, pero espero que haya sido de su interés, y sobre todo que les haya servido y que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy para que lo empiecen a aplicar. Vamos a dejar estos últimos 5 minuticos para preguntas, si tienen alguna duda o inquietud, y con muchísimo gusto entonces estamos abiertos a esas inquietudes. Pueden colocarlas por el chat para poder responder a esas dudas. Bueno, muchísimas gracias, José Efraín. Por ahora no tenemos preguntas. Como decía José Efraín, pues la idea es que las dejen en el chat, las responderemos igual entonces al final de la segunda sesión, porque ahorita pues vamos a tener la segunda parte sobre el seguro de automóviles. Como les decíamos, les recomendamos llenar la encuesta que está en el chat. La idea es conocer sus opiniones, poderlos invitar a los siguientes eventos. Y al final de la segunda sesión que nos dará Wilson, se rifarán o participarán en 2 cursos de manejo preventivo en la plataforma de CESBI. Entonces, ya para esta segunda parte nos acompaña el ingeniero Wilson Orlando Parra. Él es gerente técnico de automóviles de la Previsora S.A. Compañía de Seguros, quien nos hablará sobre la póliza de automóviles enfocada en vehículos familiares particulares. Él es ingeniero civil con especialización en Derecho de Seguros, con 25 años de experiencia profesional, 21 años en seguros en la parte técnica y comercial,
Con ustedes, el ingeniero Wilson Parra Núñez. Bueno, gracias Viviana. Buenas tardes para todos. Sacar este tiempo en el día. Quisiera confirmar, Viviana, si está en pantalla mi presentación. Y no, yo no la veo todavía. Vale, voy a Ahora intentar. estoy viendo el archivo, creo que te falta. ¿Ahí? Exacto, ahora sí, perfecto. Vale, gracias Viviana. Bueno, muchas gracias por el espacio, a la gerencia de negocios privados, a todos los aliados por sacar este espacio. Bueno, complementando la charla de José Efraín, por una parte, todo el tema del arte de la conducción profesional es una parte que podemos controlar en el día a día, en nuestra conducción, lo complementamos con el seguro de automóviles. Y acá, pues, me perdonarán los aliados que son todos unos profesionales y acá recitan y lo saben perfectamente, digamos, los alcances del seguro, pero acá queremos contarles a nuestros clientes finales, al cliente que se acerca a nosotros para comprar un seguro. Hemos visto y hemos analizado, le hemos hecho la pregunta, ¿saben qué es un seguro o significa el alcance de un seguro de autos? Hemos encontrado estas preguntas. Ah, el seguro es el que me paga el taller cuando me choco, cuando me estrello con otro vehículo. Ah, es el SOAT en caso de accidentes de tránsito. Bueno, ese no es tan cercano como a la realidad. Ah, es lo que tomo cuando compro el vehículo con una entidad financiera, con un banco. El seguro me vende el seguro, pero no sé cómo para qué sirve, pero es un gasto que toca asumir y pues bueno, ahí llega en la cuota, o lo tomo con un asesor de seguros. El seguro también hemos encontrado que es que recuperan mi vehículo cuando me lo roban. Bueno, vamos. Y otros dicen, no sé, la verdad, no sé qué es un seguro. Hay muchos mitos realmente con nuestro cliente final en cuanto a saber qué es el seguro realmente, qué es lo que cubre. Y eso es un poco técnico también, por lo que estamos buscando precisamente esos espacios para contarles efectivamente qué es un seguro. Aquí en este espacio, en estos minutos que tenemos, queremos como tener herramientas para decirle a estos clientes qué es un seguro. Entonces, un seguro está dentro de lo que abarca, es una opción, un servicio que tiene para contar con una grúa ilimitada en caso que me vare en la carretera, en la ciudad. Es contar con esa grúa que me lleve el vehículo a la ciudad donde voy o que me regrese a la ciudad de origen también. Ahí puedo entrar a utilizar el seguro de automóviles. O si tengo una emergencia, por ejemplo, me quedé sin gasolina por ABC, por falla mecánica o porque se me acabó, porque no me di cuenta, estaba distraído y no me logré concentrar en el viaje que iba emprendiendo, se me acabó la gasolina. Tengo esa opción también de llamar al numeral 345 de Previsora para pedir ese servicio de gasolina, que me lleven los 2 galones de gasolina en el sitio donde me varé. Entonces, estos son unos ejemplos de las coberturas de los servicios que tiene una póliza de automóvil de servicio familiar. Sin embargo, pues vamos a presentarle acá nuestro portafolio de servicios que en función a los diferentes productos que tenemos tienen o tienen esos beneficios de una manera más amplia. Entonces, nuestro portafolio de servicios en productos de vehículos familiares, tenemos un producto que se llama deducible único, que básicamente es que tiene un deducible fijo en las pérdidas parciales. Cuando hay un choque y cuando el carro, pues, hay la opción de seguirlo conduciendo solo con una reparación de latas, efectivamente hay una parte del deducible que el cliente tiene que asumir. En este caso, el deducible único es un salario mínimo, que son los 908.000 pesos. El resto de las coberturas van al 100%. La pérdida total por daño, la pérdida total por hurto, efectivamente no hay ningún tipo de deducible para este producto de deducible único. Luego viene otro producto que nosotros lo llamamos previlivianos. Ese producto tiene un deducible en función de un porcentaje del valor de la pérdida. Entonces, normalmente es el 10% del valor de la pérdida, mínimo un salario. Entonces, si es mayor la pérdida, efectivamente, el asegurado tiene que asumir un valor más alto. Luego viene un producto que nosotros llamamos liviano carga y es para asegurar estos vehículos también livianos, pero que se utilizan para hacer alguna actividad económica, que me generan un ingreso, digamos, como dueño, como propietario. Tenemos también esas opciones con unas condiciones especiales. Tenemos el producto Cariño Verdadero, que lo saben los intermediarios, los asesores, es para estos vehículos de más de 15 años, es decir, modelo 2010, 2012 hasta 1990. Ahí aseguramos, digamos, con estos vehículos de hasta 25 años o más, hasta modelos 1990. Asimismo, podemos estructurar
con la combinación de estos pólizas colectivas en las empresas donde contratan planes de beneficios para sus empleados. Entonces podemos establecer esos planes de cobertura que se adaptan efectivamente, porque efectivamente entre más cobertura, el costo es un poquito mayor. Si tenemos un deducible como deducible de previlivianos, que el 10% mínimo uno, efectivamente el costo va a reducir. Y así sucesivamente podemos estructurar pólizas o programas de vehículos familiares de la empresa o de plan beneficios, digamos, de fondos de empleados o agremaciones que efectivamente normalmente se unen para tomar una póliza y efectivamente logra un costo menor. En esta charla de aclarar qué es un seguro, queríamos como presentarle las principales coberturas, la responsabilidad civil, que es el nombre técnico. Básicamente, para un cliente que no conoce seguros, es la forma de que tengo para resarcir ese daño que le causó a un tercero. Cuando me choco, daño de latas o cuando daño otra cosa, efectivamente tengo que entrar a responder de acuerdo a una obligación natural que tengo. O igual, se pueden presentar lesiones personales, incluso la muerte a un tercero, y efectivamente esa cobertura me permite entrar a indemnizar y pues tener el respaldo del seguro pues para cubrir mi patrimonio. Alineado a esta cobertura pues está el amparo patrimonial. Se presentan accidentes y ya lo mencionaba José Efraín en el tema de las causas de accidente y efectivamente una es conducir embriagado. Entonces el amparo patrimonial efectivamente brinda la cobertura cuando se da esa situación o cuando he tomado o se han consumido sustancias que pues, me permiten no estar al 100% en mis condiciones. Alineado a la responsabilidad civil está todos los temas de asistencias jurídicas en proceso penal, en proceso civil, que es cuando se inicia, digamos, cuando se instaura una demanda contra el propietario, contra el asegurado del vehículo, se recurre pues a esa cobertura para afrontar esas situaciones. Pérdidas menores y pérdidas severas, que lo mismo es pérdidas parciales o pérdidas totales por hurto. Una cobertura bien importante. El año pasado, el mercado asegurador indemnizó o atendió más de 5.500 pérdidas totales por hurto. Entonces, es una probabilidad alta de que ocurra, digamos, un hurto. Hemos visto y se observan el día a día en las noticias efectivamente las afectaciones por hurto. Este año, de enero a junio, ya van más de 3.200 casos de hurto por vehículos. Entonces, hay cosas que podemos controlar nosotros con lo que nos indicaba José Efraín en la conducción preventiva, a la defensiva, tomando todas las medidas, pero hay otras cosas que se nos salen, que no podemos controlar. Efectivamente, el hurto es uno de ellos. Pérdidas menores o pérdidas parciales y severas o totales por daños. El año pasado el mercado reconoció 10.580 pérdidas totales por daños. Es un número importante a pesar de que hubo una movilidad como reducida por todo el tema de confinamiento, por todo el tema del COVID, pero la ciudad, el país se movió. Este año a junio llevamos más de 7.000 casos de pérdidas totales por hurto. Entonces, efectivamente, el seguro sirve, porque si sumamos pérdidas totales por daños y por hurto, ya nos acercamos a 18.000 casos en 18 meses. Vale la pena tener ese seguro porque efectivamente nos cubren todas estas situaciones que a veces se salen de control. El lucro cesante está asociado más con el vehículo familiar que de pronto lo utilizamos para fines económicos. Cuando hay un siniestro y cuando debo llevar el vehículo al taller, efectivamente el vehículo deja de prestar esa actividad para la que la tengo. Y ahí efectivamente hay una cobertura para ese tipo de vehículos que prestan actividad económica, que lo estoy adquiriendo a través de una entidad financiera y ahí se complementa con la otra cobertura que es obligaciones financieras. Si yo tengo que pagar la cuota de mi vehículo, es un vehículo comercial liviano, pues efectivamente hay una cobertura en el portafolio de Previsora que me sirve para eso. Las asistencias en viaje, que las mencionabas al comienzo también, de grúa, de conductor, de carro taller, que me prestan en esas situaciones difíciles que me presentan. Accidentes personales al conductor, cuando efectivamente le sucede algo al conductor en la conducción, fallece y ahí entra, digamos, a entrar las coberturas por muerte o por incapacidad total y permanente. Dentro de las principales coberturas queríamos hablar como las características de cobertura. Hoy en día hay unos límites grandes de la cobertura de responsabilidad civil y acá en nuestros productos, en estos tres que les menciono hasta el momento, deducible único, previliviano y liviano carga, tenemos opciones desde 600 millones hasta 3.000 millones en valor asegurado de responsabilidad civil, que consideramos es suficiente. No obstante, en algunos requerimientos se piden mayores límites que en nuestros planes de coberturas también se contemplan.
Tenemos los planes de asistencia que en Previsora implementamos del año pasado con unos planes premium, un preferente, un clásico o incluso un tema de sin asistencia. El premium, digamos, es el estándar más alto en servicio de asistencia, efectivamente, y el preferente ya cuando un vehículo pues efectivamente circula en una ciudad y no necesita salir a carretera, pues digo, oiga, venga, no necesito ese plan super premium para cobertura. Clásico o uno que no tiene mayor movilidad o incluso sin asistencia porque en algunas ocasiones nuestra estructura como empresas o la actividad no me permiten que un tercero entre a intervenir en la operación de los vehículos. Las características de cobertura, pues en deducible único, las pérdidas totales o severas van al 100%, las menores o parciales con un salario mínimo, en previlivianos las severas van al 90%, es decir, tienen un deducible del 90%, y las menores o parciales con 10 mínimo un salario. En liviano carga, les mencionaba, las totales van al 90%, es decir, deducible del 10% y las menores al 10% de valores de pérdida, mínimo 2 salarios. Tenemos otros 2 productos, MIA. Este producto, digamos, lo sacamos al mercado el año pasado en toda la época de confinamiento, cuando todos los vehículos pues estaban en los parqueaderos. Solamente lo sacábamos para hacer muy pocas vueltas, ir al supermercado, de vez en cuando que iba a la oficina. Entonces, digamos, la opción o la probabilidad de riesgo era menor. Sacamos efectivamente con un buen límite o con las opciones de límite de RC, con las opciones de asistencia, pero con las pérdidas totales nada más, en caso de pérdidas severas, en el tema de hurto, pérdida total, en el tema de AMIT, que también se puede presentar, o daños por eventos de la naturaleza. Efectivamente, era un producto más económico, pero que igual tenía cubierto mi patrimonio. Cariño Verdadero, ya les hablaba antes, es un producto pues que tiene la responsabilidad civil hasta 600 millones, tiene una asistencia clásica, es para un vehículo que aquellas personas que, digamos, se mueven en las ciudades no tienen tantos desplazamientos, y no tiene pérdidas menores o parciales, tiene pérdidas severas con un deducible del 20%. Y así digamos que podemos armar el tema del producto a la medida, porque podría combinar con todo lo que le digo al momento de que un asesor cotice el seguro. Tuvimos efectivamente que movernos por necesidad también en sacar asistencias inteligentes, las que hablábamos ahorita, en flexibilizar los deducibles y en sacar el producto, digamos, MIA, movilidad inteligente, para cubrir, digamos, las diferentes necesidades. El año pasado, todo este producto de la confinamiento, pues efectivamente a todos se nos vio reducido nuestros ingresos por X o Y razón. Entonces teníamos ahí esa opción también de tener una opción para nuestros clientes. Vamos a hablar acá de en qué consisten las asistencias, asistencia premium, preferente o clásica. Hay 3 servicios especiales que tienen variación, digamos, en estas coberturas. El primero, el de premium, es ese cliente efectivamente que quiere lo mejor, el más exigente, el que no quiere un no. Entonces, en ese, el servicio de grúa, de traslado, transporte del vehículo, pues se define hasta la ciudad de origen. Si voy, digamos, a Bucaramanga, me varo en San Gil, pues tengo la opción de traer mi vehículo a Bogotá o a la ciudad de origen, y ahí tengo un límite, digamos, en caso de accidente de hasta 80 salarios mínimos diarios vigente, o en caso de avería también, y no tiene ninguna limitación de eventos. En el mercado encuentra en algunas ocasiones que tenemos limitados a X número de eventos. Aquí no lo tenemos limitado ni por accidente ni por avería. Ahora tenemos el servicio de solicitud de conductor. Acá pues se combina conductor elegido, conductor profesional o conductor por incapacidad. Tenemos 12 servicios y se pueden utilizar en cualquier momento del año, en el mes, cuando los necesite, la verdad. No hay ninguna restricción. Tenemos la cobertura de carro taller. Ahí es donde les mencionaba que tenemos la opción de llevarle en 2 oportunidades gasolina en caso de que se presente, digamos, una varada por esta causa. Igual tenemos otros servicios en carro taller, como el tema de varada por la batería, el pasacorriente, o la cerrajería, o la pinchada, el cambio de llantas. Efectivamente, tenemos 2 eventos por gasolina, pero las demás situaciones ilimitado, no tiene ninguna restricción. El preferente tiene, digamos, alguna definición en que el traslado por accidente es igual al premium, solamente que en el traslado por avería va hasta 50 salarios mínimos diarios legales vigentes y tiene 12 solicitudes al año. Uno diría, bueno, también es un buen plan, porque tiene 12 solicitudes. Difícilmente un carro se me vara 12 veces al año, ¿no? Ya tendrías que mirar a ver para un plan de mantenimiento, porque habría algo que está fallando, pero igual. Hay 12 soluciones, 12 solicitudes que se pueden tener, pero si quiero algo más exigente, efectivamente puedo tener el premium.
En estas tres coberturas, en la cobertura de solicitud de conductor, pues se tienen 12 solicitudes al año, solamente que se define una solicitud al mes, una al día, perdón, una al día y máximo 2 al mes. Entonces acá hay una limitación en eso, pero sí sé que, pues, oiga, yo no estoy de rumba o salgo a Chía a tomar el fin de semana, requiero el servicio, pues lo modero y eso me representa un menor costo en el seguro. Tiene las mismas condiciones para la cobertura de carro taller que el plan preferente. Clásico, digamos, es una especificación menor, digamos, tiene los servicios, efectivamente traslada en grúa el vehículo hasta la ciudad de origen, solamente que el límite es hasta 30 salarios mínimo mensuales legales vigentes. Estos 108.000 pesos no es nada despreciable también ese valor, ¿no? Tiene ilimitado en caso de accidente y tiene 3 solicitudes al año por avería. Tiene 2 solicitudes de conductor elegido y tiene 2 eventos de carro taller combinados entre gasolina, entre batería, entre pinchada y entre cerrajería. O también la opción de sin asistencia, efectivamente genera menor costo. El tema de coberturas también en los seguros de livianos, uso familiar, pues la cobertura de responsabilidad civil va al 100%, tanto en daños como en lesiones a las personas. Resumiendo ahí, las pérdidas parciales pueden ir con deducible único o con 10, o en el producto liviano carga con 10% mínimo de 2 salarios, y la cobertura de pérdidas totales que puede ir al 100% o al 10%. Resumiendo acá el tema. MIA, el producto que les mencionaba, pues tiene las opciones de cobertura hasta 3.000 millones, tiene una forma especial de pago de 30, 60 y 90 días, también da la opción de cubrir las pérdidas totales al 100 o al 90, por supuesto que tiene la cobertura de terremoto, tiene los gastos de transporte por pérdidas severas, en caso pues que ocurra esta situación y debo continuar desplazándome, pues ahí está la cobertura por 30 días, cada día 32.000, tiene la cobertura de accidentes personales para el conductor, lo que hablaba al comienzo de la protección patrimonial sin deducible, el vehículo reemplazo también, que pueda ser la opción de costos de transporte por pérdidas totales o el vehículo reemplazo hasta por 15 días. Aquí quería también contarles de beneficios que tiene nuestra póliza. Tenemos un convenio con Detector, el cazador, que es una forma también de manejar el riesgo, y hablábamos del tema de hurto y las cifras que se presentan también en los años. Uno puede también, digamos, ir a la fija con instalarle ese dispositivo. Solamente con tener la póliza con Previsora efectivamente vamos a tener un descuento especial. Tenemos hoy en día otros servicios de la aplicación para poder pedir servicios de asistencia, pedir radicar un siniestro. La compañía también se ha movido en el tema de Sarlab Digital para evitar ya los trámites con papel, para hacerlo todo digital. Y el tema también de aplicar un bono por no reclamación, cuando soy un conductor muy juicioso, cuando pues se han dado las condiciones para no afectar mi póliza, efectivamente a la renovación siempre me va a valer más. Entonces, en el tema del detector, con el cazador, es un sistema pues que me permite monitorear mi vehículo, saber en dónde está. Es una señal terrestre que digamos silenciosa, que me hace el rastreo y transmite la localización exacta en caso de que en algún momento pues tenga alguna alarma de hurto o desaparición del vehículo. En este caso, pues el dispositivo está habilitado las 24 horas del día, los 7 días, los 365 días. Tiene un descuento especial para clientes de Previsora. Solamente es efectivamente presentar la póliza de Previsora y efectivamente tiene un costo, efectivamente, el cazador, pero tiene precios especiales para la compañía. Es una fácil instalación, hay un número 018.000, se los instala un teléfono fijo que se instala realmente muy rápido. El costo, digamos, para Previsora es 489.983. Esto incluye efectivamente la instalación del equipo, el sistema de monitoreo por un año. Les hablaba del Sarlab Digital. También en nuestra página web está disponible el servicio de llenar el Sarlab de manera digital, sin necesidad de entrar a imprimir o entrar a transportar papeles, entrar a firmar. La compañía desde el año pasado, en el mes de abril, efectivamente implementó. Ahí les muestro efectivamente en la página web por donde uno entra, Sarlab Digital, y es un proceso que puede demorar de 3 a 5 minutos y tengo toda la información disponible para llenarlo y no recurrir a mayores trámites. Es una facilidad también para nuestros aliados poder gestionar las pólizas de los clientes. Con esto, pues, quería contarles, por una parte, lo que podemos controlar con la prevención, con nuestro manejo de manera profesional, y las otras cosas que, pues, efectivamente nos lo cubre el seguro. Viviana,
Queríamos ahí este espacio final como para mirar preguntas que tenga nuestro auditorio. Sí, muchas gracias, ingeniero. Efectivamente, me van a disculpar que no vi unas preguntas en la sesión anterior, entonces vamos a hacerlo como por orden. De la sesión del arte de la conducción nos preguntan, ¿hay alguien que quiere conocer estadísticas? ¿Dónde pueden ubicar estadísticas por ciudad y un comparativo con países similares a los nuestros? José Efraín. Gracias, Viviana. Pues comparativo, no tengo acá en este momento, pero las estadísticas sí las encuentran en la página del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Entonces simplemente es colocar observatorio en Google y ahí pueden encontrar todas las estadísticas por departamento y mirar precisamente cómo estamos en este momento en cada una de las ciudades. Ok, perfecto. Hay otra persona que nos dice, ¿por qué los motociclistas son los que más se accidentan de acuerdo a las estadísticas? ¿Por qué los motociclistas? Pues desafortunadamente, bueno, es un actor que va en constante crecimiento. O sea, el tema, cuando nace el Código Nacional de Tránsito en el año 2004, en Colombia habían cerca de más o menos 2 millones matriculadas. Ahorita tenemos alrededor de más de 8 millones y medio de motos matriculadas. Entonces es un actor bastante, ha crecido demasiado y fuera de eso es un actor como muy confiado. Las facilidades del desplazamiento en la moto permiten que puedan andar prácticamente zigzaguear, andar entre vehículos, adelantar por la derecha, ha hecho que esto les genere confianza y se vuelvan lastimosamente muy imprudentes. Y a su vez esto es lo que termina en la situación del accidente de tránsito. Hay otra pregunta respecto a cuántas horas continuas se puede manejar. Lastimosamente aquí en Colombia no tenemos un estándar. En otros países ya hay estándares definidos en los cuales se habla que lo más adecuado es que no se excedan las 8 horas. Aquí en Colombia no lo tenemos definido por ningún marco normativo, pero digamos que lo más recomendado está en ese tope, entre las 8 a 9 horas continuas. Obviamente, pues hablamos continuas de teniendo pausas activas por lo menos cada 2 horas o 2 horas y media o cada 150 kilómetros en promedio. Hay más que una pregunta, es un comentario. Alguien nos dice, hay personas que dicen que con una copa de vino puede manejar o pasar fácilmente el examen en carretera. Ese respecto, ¿qué nos puedes comentar? Como te digo, Viviana, la clase de alcoholemia es una clase bastante extensa y la verdad es algo que es muy relativo, porque empezando porque no todos los organismos son iguales. Entonces, hay personas que efectivamente sí podrían asimilar que con una sola copa de vino, pero hay otras personas que definitivamente con una sola copa de vino ya da el porcentaje que dice la norma, que la ley 1696. Tengamos en cuenta que el vino tiene más consistencia, más grados de alcohol que una cerveza. Una cerveza en promedio tiene más o menos entre 3.5 a 5 grados de alcohol. Una copa de vino tiene más o menos entre 14 a 16 o 18 grados de alcohol. Entonces no es tan sencillo. Sí podría, vuelvo y reitero, algunos organismos no lo asimilan igual y sí podría marcar la cantidad de etanol, que el grado cero empieza con 20 miligramos de etanol en 100 mililitros de sangre. Bueno, perfecto. Hay dos preguntas relacionadas con el frenado. Una dice, frenar intermitentemente con anticipación al cruce o al pare es una mala práctica de conducción. Y la otra habla que si para el frenado la distancia de un vehículo liviano es igual a la de un pesado. Listo. Dependiendo de la velocidad, a mayor velocidad, mayor distancia de seguimiento. ¿Ok? Empecemos por ahí. Entonces, si yo tengo un vehículo, voy a 60 kilómetros por hora, lo ideal es tener más o menos unos 20 metros de distancia con el vehículo que me antecede para poder reaccionar de forma adecuada. Respecto al vehículo pesado, sí, el vehículo pesado necesita una distancia un poco más amplia para poder detenerse de forma segura. Por eso en muchas oportunidades en carretera se ve que se mantiene esa distancia, aunque los conductores a veces aprovechan para adelantar el vehículo y meterse adelante sin respetar esa distancia. Entonces también es importante tener en cuenta eso. Y respecto a
frenar paulativamente, pues tocaría como mirar bien el contexto de la pregunta, ya que, por ejemplo, hoy en día los vehículos con tecnología más avanzada, digámoslo así, ya poseen sistemas de frenos ABS que genera como esa técnica que me mencionan. El vehículo automáticamente lo que hace es soltar rápidamente el freno para poder asegurar o ser más, valga la redundancia, hacer más segura la frenada. Entonces, si nos referimos a eso, sí es muy seguro frenar para de pronto manejar o mejorar un poco la reacción. Pero pues ya si me refiero a que voy frenando para acercarme y frenar, pues la ideal es reducir con anticipación a una intersección o a un paso seguro. Y hay una pregunta más técnica, ¿qué líquido de frenos es más recomendable? Pues el líquido de frenos, mira que todos los vehículos en la misma tapa del líquido de frenos me dice cuál es el grado el grado de consistencia que debe tener esto. Generalmente me habla de DOT. DOT es más que todo una certificación, como un sistema de certificación que da una garantía. Entonces yo tengo que garantizar, valga la redundancia, que el líquido que esté utilizando, no importa la marca, en este caso, digamos, hay muchos líquidos alemanes que son muy recomendados, pero que el líquido esté certificado bajo la norma técnica DOT. Y después me dice el grado ya de viscosidad, que puede ser 3, 4 o 5. Ahí generalmente dice, utilice, dependiendo del vehículo, un grado 3 o un grado 4. Utilizar el que recomienda, porque hay gente que dice, no, es que el grado 5 es más consistente y aguanta más temperaturas. Sí, pero la tubería del vehículo, del sistema de frenos, no está diseñado para eso, entonces no va a ser el adecuado. Utilice el que generalmente en las mismas motos, en los automóviles, en la misma tapa dice DOT 3 o 4 y la marca ya, pues la que usted escoja, pero que esté certificado bajo DOT. Nos dicen en qué momento es responsable el conductor, bueno, esto ya es en caso de accidente, en qué momento es responsable el conductor de vehículo en un accidente con un ciclista estando al lado una ciclorruta. Me imagino que el ciclista iba por el carril del vehículo. El vehículo. De todas maneras hay una responsabilidad. Igual es muy difícil, digamos, de determinar. Ese tipo de preguntas son muy frecuentes en los temas de capacitaciones, en donde, cuando aplica la responsabilidad, pero ahí es donde precisamente vienen otro tipo de charlas sobre, por ejemplo, los temas de cómo actuar frente a un accidente y los temas de responsabilidad, tanto civil, contractual como extracontractual. ¿Ok? Y lo digo porque al finalizar un juez de la República, después de que toma todas las evidencias y todos los aspectos a tener en cuenta, es el que toma la decisión de quién tuvo la responsabilidad. Eh, Puedo decir que obviamente pues no sería lo más adecuado, pero en medio de todo, el conductor también tiene una responsabilidad mínima, pero la tiene, ya que bajo otra norma, pues se habla de que la prioridad la tiene el ciclista. No es lo más adecuado, reitero, opino que el ciclista también debe respetar y usar los carriles adecuados, pero hay una norma que sí establece que así haya ciclovía, el conductor de bicicleta puede utilizar el carril vehicular. Entonces, sí hay responsabilidad del conductor del vehículo y por eso es importante respetar esas prelaciones. Hay una pregunta, dice, para saber exactamente el peso para tractocamiones por paso de báscula. Los No sé. pesos generalmente están en los mismos, bueno, las básculas están establecidas. No me acuerdo en este momento, pero hay una resolución que habla sobre precisamente todo el tema de los peajes y los pesos permitidos y habla de la cantidad de ejes y los valores dependiendo de la cantidad de ejes. Entonces, como el costo del peaje es de acuerdo a la cantidad de ejes y ahí define cuál es el valor en los costos de los peajes y el peso adecuado para cada uno de ellos. No tengo la resolución en este momento, son tantas a veces, me disculpo, pero sí encuentra uno la resolución de los temas, buscando en Google, resolución en tema de los peajes, ejes y pesos permitidos en cada uno de ellos. Como te decía, sé que el máximo para vehículos, para tractocamiones, vehículos, el articulado, el grande, es de 53.5 toneladas, el peso máximo establecido para este. Ya para otro tipo de ejes tocaría mirar la tabla para mirar cuál es el peso estipulado.
Bueno, creo que esas son las preguntas, igual si siguen apareciendo, te las haremos. Esas son respecto a la conducción. Ahorita voy a hacer una respecto a la póliza. La primera es si se puede hacer una póliza colectiva con un grupo familiar de padres, hijos, hermanos. Sí, sí se puede hacer. Aquí lo importante es que quien figure como tomador de la póliza tenga, digamos, la conciencia y lo tenga claro que es el responsable del pago de la prima. En ese sentido se puede hacer y efectivamente hay la vinculación de la familia, ¿cierto? Entonces, mi familia, que 10 personas tienen carro, pero alguien tiene que hacerse cargo efectivamente del pago de la prima. Esa es la principal condición o característica para que sea una póliza colectiva. No que esté segmentada la responsabilidad del pago a cada uno de los integrantes. Bueno, otra persona nos dice que si el cliente debe informar si se traslada de ciudad para cualquier reclamación o es transparente donde se encuentre. No, digamos, normalmente cuando aseguro el vehículo, hay una ciudad que declaro domicilio y efectivamente la tarifa del seguro depende de la ciudad donde me desplace. Sí es bueno efectivamente avisarle a la aseguradora y adicional por tener los datos, ¿no? Normalmente las aseguradoras comparten información, beneficios y es importante poderle enviar esa información. Entonces, la recomendación, si es que nos notifiquen efectivamente el cambio de domicilio, el cambio de zona, de ciudad donde hubo el cambio. Ok, alguien dice que en la asistencia premium, la ciudad de residencia en la póliza aparece Zipaquirá, pero si se vara en Tunja, pero desea reparar el carro en Bogotá, porque es un daño más grande, si puede traer el carro a reparar a Bogotá, dado que es la ciudad más, que está más retirado que Zipaquirá desde Tunja. Sí, Sí, opera el límite de sí. los 80 salarios en este caso. Sí, sí, Viviana, y para la persona que nos hizo la solicitud, efectivamente, ahí operaría el límite que tiene la cobertura de los 80 salarios mínimos diarios vigentes. Efectivamente, si me varo en Tunja, pero el taller está en Bogotá, si es varada, tiene que traerlo a Bogotá y lo cubriría. O si es un accidente, efectivamente, cuando se llama al numeral 345 a declarar el siniestro, efectivamente el cliente va a decir el taller donde reparo es en Bogotá y le van a definir pues efectivamente el taller en la ciudad de Bogotá, en esta situación. Solamente es que en este caso no sobrepase el límite definido en la cobertura. Otra persona nos dice que si en una póliza colectiva se pueden combinar vehículos particulares y pesados. Sí, sí, se puede hacer. O sea, una póliza de una empresa, por ejemplo, que tiene esa combinación de vehículos, camiones, automóviles, hasta motos, se puede hacer esa colectiva mixta de los tres tipos de vehículos. Y se definen condiciones especiales y efectivamente se puede definir el plan de, no hablé en este espacio para el tema del producto de pesados, pero efectivamente el producto pesado tiene sus definiciones también para este tipo de vehículos, y al igual que para motos y vehículos livianos de uso familiar, por ejemplo. En este caso es el vehículo que pues voy a la oficina y regreso a mi hogar, a mi casa. Sí, de hecho, alguien nos preguntaba que si la charla había sido enfocada en solo vehículos livianos. Sí, pensamos en esos vehículos familiares, pensamos también en tener ese auditorio también de conocer un poco el seguro, qué es lo que tiene, qué es lo que cubre, los alcances para este tipo, para este segmento. Buscaremos otro espacio seguro, Viviana, para hablar ya a profundidad del tema de pesados. Sí, acá hay otra, ya creo que es la última. ¿Hasta cuál grado de consanguinidad respecto a la colectiva familiar? O sea, no importa el grado de consanguinidad para formar la colectiva. Sí, sí, habría un segundo grado de consanguinidad de lo que normalmente definimos ahí en la póliza para armar las colectivas, es decir, en este caso serían los papás, los hermanos o los hijos. Y pues hay otra serie de consanguinidad, afinidad, digamos, civil, creo que es también, en que se puede establecer. No es armar una colectiva, lo voy a hacer entre comillas, agrupadora, sino colectiva efectivamente del grupo familiar. A todos, pues muchísimas gracias. Recuerden que en Previsora estamos seguros de tener la solución que necesitan. Contamos con un amplio portafolio de productos que cubren todas sus necesidades. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, Twitter y LinkedIn.
y consulten nuestra página web www.previsora.gov.co, donde encontrarán más información sobre la oferta integral de seguros que Previsora tiene para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos.